Hola, te doy la bienvenida a este espacio que tiene como objetivo brindarte información de interés para ti que estás en la práctica médica veterinaria. Soy Ángela Botero, gerente de la unidad de negocios y animales de compañía de Zoetis Perú, y hoy nos complace recibir a tantos profesionales acá en nuestras oficinas. Con nuestras mesas redondas o píldoras educativas buscamos fortalecer la educación médica continua, brindándote herramientas y dándote conocimiento sobre nuestros productos para mejorar la atención y el bienestar de tus pacientes. Espero las disfrutes y esperamos verte pronto acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Gonzalo Pinillos y es un placer poder participar de las píldoras educativas de Zoetis como parte de su proyecto de educación continua. Hoy tocaremos el tema, el uso del CytoPoint en la práctica diaria dermatológica y también vamos a tener un caso de éxito con CytoPoint. Bueno, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre el uso del CytoPoint en la práctica diaria con el paciente dermatológico. Tocaremos diversos puntos. Primeramente, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? ¿Cómo se producen y cómo se utilizan? En un segundo punto, la dermatitis atópica canina, ¿qué cosa es? Profundizaremos un poquito sobre esa enfermedad. La ruta diagnóstica dermatológica y también de la dermatitis atópica canina y los tratamientos propuestos. Novedades en el uso de Cytopoint en perros atópicos y casos clínicos de éxito usando Cytopoint. Veamos qué son los anticuerpos monoclonales o los famosamente mencionados como MAPS, cómo se producen y qué opciones terapéuticas nos brindan. Los anticuerpos monoclonales o MAPS son anticuerpos IgG altamente selectivos que se usan específicamente para un blanco determinado, bloqueando mediadores clave que logran frenar una enfermedad. Entonces, acá tenemos ejemplos de anticuerpos murinos, quiméricos, que son una mezcla de murinos con algo más, humanizados, es decir, murinos con ADN humano, caninizados, como es el caso del Cytopoint, felinizados y obviamente también puramente humanos. ¿Cómo inicia toda esta historia, todo este viaje? Más o menos por el año 2012, Zoetis hizo muchos estudios y un descubrimiento en donde se descubre que esta interleucina 31, que es básicamente una proteína de señal que producen los linfocitos en las reacciones alérgicas, producía de por sí prurito, generaba comezón en perros beagle sanos, y esto daba, obviamente, opciones terapéuticas dirigidas. Hay muchos mediadores del prurito, como la misma histamina, producidos por los mastocitos, por ejemplo, también el TNF, alfa de los macrófagos, y obviamente también la interleucina 31, producida por los linfocitos T. Pero hay una infinidad de mediadores del prurito y sus receptores respectivos, como verán, pero se cree y casi está probado que la interleucina 31 sería el principal mediador del prurito en los caninos. Entonces, la idea sería bloquear esto. Entonces, ¿cómo se producen los MAPS? Básicamente, se sabe que las células de mieloma tienen la capacidad de reproducirse casi indefinidamente y se estimula a un pequeño ratón con el antígeno que nos interesa. Luego se obtienen células del vaso de ese ratón, se hace un hibridoma, es decir, una fusión con las células de mieloma con su capacidad para reproducirse, y estos hibridomas luego se cultivan y los linfocitos que están presentes en esos hibridomas van a empezar a producir los anticuerpos de ese antígeno que se estimuló en ese ratón. Entonces, esos anticuerpos son captados y obviamente son anticuerpos murinos. Luego, lo que hay que hacer es mezclarlos con ADN, por ejemplo, canino, y caninizarlos, y de esa forma no hayan rechazo, no haya problemas de rechazo a los mismos. Ahora, hay una nomenclatura muy importante que se debe saber. ¿Por qué les hablaba de los MAPS? Porque son monoclonal antibodies y todos los anticuerpos monoclonales son monoclonal antibodies
antibodies terminan con el sufijo mab. Ahora, hay un prefijo al inicio que es variable. Lo decide quien lo descubre, quien lo produce, quien lo fabrica. Ahora, hay un infijo que es, básicamente, nos está hablando de dónde proviene ese anticuerpo monoclonal. En el caso de, por ejemplo, Cytopoint, es una interleuquina, entonces viene del nombre Ki, de interleuquina. Y también es importante que denote qué tipo de anticuerpo monoclonal es, si es humano, si es murino, si es de uso veterinario, y en este caso es veterinario. Entonces, de ahí viene el nombre Lo-Ki-Vet-Mab, ¿no? Lo eligió Zoetis, Ki porque son interleucinas, Vet porque es un anticuerpo veterinario, y Mab, como todos los anticuerpos monoclonales, terminan en Mab. Y esto, Lo-Ki-Vet-Mab, es Cytopoint, ¿no? Esto, lo que está en las 4 partes de la nomenclatura, ya lo explicamos. Lo que es importante recalcar es que Cytopoint fue el primer anticuerpo monoclonal de uso veterinario en el mundo. Y no solo eso, sino que fue el primer MAB para tratar el prurito alérgico también en el mundo, antes que existieran MABs humanos para el mismo fin. Es un anticuerpo, obviamente, monoclonal claninizado, sumamente específico contra la interleucina 31, que sabemos que es el principal mediador del prurito alérgico en los perros. Y al producir la inactivación continua de la interleucina 31 por un largo periodo de tiempo, de unas 4 a 8 semanas, obviamente la calidad de vida del paciente atópico mejora impensablemente. Indicado para dermatitis atópica canina y el prurito asociado. Cytopoint casi no tiene restricciones de uso, es un producto muy seguro, casi tampoco tendría contraindicaciones. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. ¿Cómo funciona Cytopoint? La interleucina 31, como sabemos, es una citoquina pruritogénica que es fundamental en el papel de la enfermedad atópica canina, liberada por los linfocitos, y tiene su receptor específico en estas enzimas JAK, las janusquinasas famosas. Estas enzimas JAK se activan generando toda la cadena de la comezón del prurito. Los anticuerpos monoclonales en veterinaria se han desarrollado hace mucho. Sabemos que Cytopoint fue el primero y son inyectados terapéuticamente y vamos a tener un anticuerpo monoclonal que representa menos del 0.1% de los anticuerpos que circulan en el organismo, con lo cual no va a variar en nada al sistema inmunológico. Entonces Cytopoint lo que va a hacer es justamente lo que se ve en el video, es unirse a la interleucina 31 y no dejarla llegar a su receptor, ¿no? Funciona extracelularmente, o en el torrente sanguíneo o fuera de la célula. Entonces tenemos básicamente un anticuerpo que está evitando toda la cascada del prurito. Ok, entonces tenemos, gracias a esta biotecnología que desarrolló Zoetis, las terapias biológicas que son los MAPS, una terapia muy específica dirigida a algo muy preciso, ¿no? Porque, por ejemplo, los corticoides inhiben a todo el sistema inmunológico. Acá solamente estamos inhibiendo una interleucina, con lo cual es excelente. Es algo muy dirigido. Es algo que no va a fallar, ¿no? Imagínense, así de preciso es como queremos que sean nuestros anticuerpos monoclonales. Y así lo son. Vamos a hablar ahora sobre la enfermedad alérgica de los perros. El concepto es que es una enfermedad, obviamente, de la piel, alérgica, con predisposición genética, hereditaria, inflamatoria de tipo T-helper-2 y pruriginosa, con manifestaciones clínicas características asociadas comúnmente a la producción de IgE. Esta era la definición clásica, ¿no? Se creía que los anticuerpos IgE eran sí o sí algo que tenía que estar presente en las respuestas alérgicas de los caninos. Hay una alta prevalencia de esta enfermedad. Se calcula que entre 20 a 30% de los canes de todo el mundo, más o menos la cuarta parte de los perros a nivel mundial, serían atópicos. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad muy prevalente. Y esta es la última definición del 2023 para la dermatitis atópica. Y veamos que se empieza a complicar un poco más. La dermatitis atópica canina es una enfermedad inflamatoria, lo sabemos, cutánea, perfecto, hereditaria, típicamente prurítica, perfecto, predominantemente mediada por linfocitos T y que involucra la interacción entre, miren, anormalidades de la barrera cutánea, sensibilización hacia los alergenos del ambiente y disbiosis microbiana. Entonces,
vean la importancia de factores externos como, obviamente, los alergenos, pero también la microbiota o el microbioma de la piel y la función de barrera de la piel están involucrados hoy en día en esta enfermedad. No se pueden dejar de lado. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria que genera un círculo vicioso de inflamación, un círculo vicioso de producción de estas interleucinas, como la interleucina 2, 4, 13 principalmente y la 31, y lo que queremos es principalmente, en este caso, cortar la comezón de ese paciente alérgico y bloquear esa interleucina 31. Es una enfermedad muy compleja, como veremos por acá. Es importante, en el caso del prurito, tener una escala visual que va del 1 al 10 con nuestros pacientes, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un prurito severo, ¿no? Conocemos casos así. ¿Y por qué es un prurito tan severo y por qué es tan importante la interleucina 31? Porque se descubrió que, por ejemplo, en perros sanos, los niveles de interleucina 31 bordeaban los 531 FG sobre ml, y en perros con dermatitis atópica bordeaban los 13.541 FG sobre ml. Entonces, hay una desregulación de interleucina 31 en exceso. La ruta diagnóstica que tenemos que hacer, obviamente, historia, anamnesis, descartes de enfermedades parasitarias, pulgas, de complicantes de la piel, de la misma disbiosis, malacesias, bacterias, ¿no? Estafilococos. Descartar también alergia alimentaria. Y finalmente, si hemos descartado todo eso con una dieta de eliminación bien hecha, llegamos recién al diagnóstico de dermatitis atópica canina. Entonces, es una ruta diagnóstica en la que necesitamos hacer pruebas. Por esto está en un microscopio. Para hacer un buen descarte, por ejemplo, de ectoparásitos, por ejemplo, podemos usar un Simparica. Y finalmente, como sabemos, esto es un diagnóstico de exclusión. Finalmente nos quedamos con un paciente que efectivamente sufre de dermatitis atópica canina luego de haber excluido todo el resto. Por ejemplo, podemos hacer un tricograma que sería confirmatorio de que el perro se rasca, ¿no? Ni hablar. Ese paciente tiene mucha comezón y hay mucha ruptura de pelos. Gloquidemab es el mejor antipruriginoso que tenemos en dermatología veterinaria hoy en día, como lo muestra este cuadro. La actividad la actividad antipruritica es la mayor de todas las moléculas usadas en dermatología. Entonces, siendo una enfermedad tan compleja, el tratamiento también es multimodal. Necesitamos hacer reparación de barrera, controlar las infecciones, controlar endo y ectoparásitos, controlar la dieta, a veces también inmunoterapia alergeno específica y el control farmacológico del prurito y la inflamación. Y acá es donde viene, por supuesto, Cytopoint. Sabemos que la dermatitis atópica entonces es una enfermedad multifactorial, pleomórfica, y en el medio está ¿quién? Nuestro paciente sufriendo. Y lo que se propone hoy en día es lo que se conoce también como la terapia secuencial dinámica. Es decir, si tenemos un paciente muy inflamado, empezar con, por ejemplo, corticoides para desinflamar y luego seguir, por ejemplo, con oclacitinib o apoquel. Y una vez que tenemos al paciente en remisión o controlado, pasar, por ejemplo, a gloquidemab, Cytopoint para el mantenimiento. Y al revés, si lo tenemos en mantenimiento con un Cytopoint, pero el paciente empieza a inflamarse, tiene una recaída alérgica, tenemos que pasar nuevamente a apoquel. Si no es controlable, tendríamos que usar nuevamente corticoides. Este es el cuadro de dosificación de 1 a 2 miligramos kilo, que es lo que se recomienda de Cytopoint. ¿Y cómo se elimina Cytopoint para los que les preocupa la seguridad? Cytopoint se elimina básicamente como cualquier otro anticuerpo del organismo, por catabolismo proteico. Esto hace que sea el producto más seguro del mercado veterinario. E incluso al degradarse este anticuerpo monoclonal, nutre también al organismo porque son proteínas. Novedades, para terminar, básicamente el último de los estudios que ha salido con Cytopoint, publicado en agosto del año pasado, es que el uso de largo plazo de Cytopoint redujo hasta en 77% la comezón de forma segura y efectiva en pacientes atópicos. Y era muy interesante que el estudio también concluye que la probabilidad de fracaso del Cytopoint disminuyó conforme aumentó el tiempo del tratamiento en el tiempo, ¿no? Otras novedades presentadas es que habiendo un pequeño porcentaje de pacientes que podrían no responder tan bien o no responder a Cytopoint, estos pacientes responderían bien a dosis mayores de Cytopoint, incluso dosis de hasta 4 miligramos kilo,
que es lo que se presentó en el último Congreso Mundial de Dermatología Veterinaria en Boston en 2024. Y los pacientes que respondían mejor eran los que tenían el prurito más alto y la enfermedad más aguda. Es decir, los pacientes crónicos no sería de repente una tan buena idea empezar necesariamente con un cytopenia. Pero si el paciente es agudo, por supuesto que sí. Y ahí también entra el tema de los fenotipos. Hay un fenotipo de enfermedad alérgica aguda y un fenotipo crónico. Entonces, el fenotipo agudo sería el de elección para empezar con un cytopenia y mantener controlada la enfermedad alérgica con el cytopenia. ¿Okay? En este paciente crónico, ¿no? Con liquenificación, hiperpigmentación. Casos clínicos de éxito, voy a pasar al último caso que quiero presentarles rápidamente. Es un caso que básicamente aprendimos mucho de él, caso Lío. Tenía 9/10 de comezón, es un poodle toy macho de 5 meses. Diagnóstico inicial en la primera consulta en una veterinaria de básicamente clínica general. El diagnóstico que le dieron fue alergia, pero no le hicieron pruebas. La importancia de hacer pruebas. Tenía lesiones en todo el cuerpo, lo mandaron con una crema multipropósito con corticoides, con un antiséptico y usando Apoquel. ¿Y cuál sería el error en este caso del uso de Apoquel? No sé si alguien me lo dice. El paciente tiene 5 meses. Apoquel es un medicamento indicado a partir del año. Entonces no era indicado para un paciente en desarrollo. En cambio, vamos a ver, Cytopoint no tiene contraindicaciones, ni siquiera de edad. Recuerden eso. Entonces, esta es la piel, como se veía, las lesiones costrosas, eritematosas, alopésicas, y ya había cierto grado también teníamos una atrofia cutánea por el uso excesivo de las cremas con corticoides, ¿no? Y obviamente hicimos tricograma, evidencia de que había comezón, esos pelos con las puntas rotas, como les dije, ¿no? Tricoptilosis. Entonces, en la anamnesis salió que los dueños también tenían lesiones. Y lo que tenía Lío realmente no era enfermedad alérgica. Como vemos, Lío tenía sarna sarcóptica. Y por eso a eso se debía su severa comezón. ¿Ok? Entonces, la resolución del caso Lío, se suspendieron los tratamientos anteriores, se indicó Simparica Trio como control de endo y ectoparásitos, especialmente como acaricida, y como mantenimiento igualmente con Simparica. Se indicó baños medicados según el caso, se indicó Cytopoint para el control del prurito. ¿Por qué? Porque se puede, porque es un paciente de 5 meses y se puede usar Cytopoint en un paciente de 5 meses y los corticoides con sarna estarían contraindicados, Apoquel estaría contraindicado por edad. Qué mejor que un anticuerpo monoclonal que también nos ayuda a cortar la comezón. Y al control se vio una evidente mejoría sin lesiones y sin prurito, y remanente hasta el día de hoy. Entonces, esa es la resolución del caso Lío. Lío está en su control, con una evidente mejoría y ya sin comezón. Entonces, Lío no era un paciente alérgico, no tenía que tomar necesariamente medicación antialérgica toda la vida, tenía una sarna, y eso es justamente la importancia de la ruta diagnóstica. Bueno, nuevamente soy el doctor Gonzalo Pinillos. Muchas gracias por su asistencia a las píldoras educativas de Zoetis con el tema el uso de anticuerpos monoclonales o Cytopoint en la práctica dermatológica. Gracias. Hasta la próxima.